Coloca alambre y pilla todos los canales de televisión en tu país. Vamos a buscar dos pedazos de alambre de 80 centímetros de longitud promedio y vamos a comenzar a realizar una serie de doblez para lograr ajustar estos alambres y poder desbloquear todos los canales. Para ello vamos a hacer un primer doblez en 4 centímetros. Vamos a trabajar rápido de esta forma. Teniendo ese doblez, vamos a marcar 19 centímetros. 19 centímetros y vamos a hacer un giro hacia donde se encuentra el primer doblez. Perfecto. Así vamos, miren. Aquí vamos a darle 1 centímetro de ancho. 1 centímetro y vamos a retroceder. Fíjense cómo vamos. Luego vamos a marcar 16 centímetros. 16 centímetros. Todo esto es manual. Es muy fácil, señores. Luego 1 centímetro y vamos a buscar nuevamente esa distancia. No lo cierre mucho porque esto va a llevar una pequeña apertura más o menos así. Vamos a marcar 16 centímetros nuevamente. Ahí lo tengo, 16 centímetros. Y vamos a darle esta forma. Ya es muy fácil. Continuar hasta lograr darle esa forma. De paso, vamos a medir en la parte interna, fíjate, 10 centímetros promedio. No importa que quede un poquito más o un poquito menos, pero debe de andar en los 10 centímetros esta apertura. Y finalmente vamos a terminar de retroceder. Para ello, volvemos y medimos 1 centímetro. Coloco la cinta de esa forma. Esto es algo fácil, señores. 1 centímetro. Y vamos a cerrar de esa forma. Y fíjate cómo nosotros vamos a ir encontrándonos con la parte inicial. Aquí, para mantener una relación, vamos a dar nuevamente 19 centímetros y cerramos. ¿Qué te parece? Te va a quedar tu elemento formado de esa forma. Eso debemos de realizarlo con el otro alambre. Le coloco un poco de cinta, tomo el otro. Tú lo puedes hacer de la otra forma inicial, pero yo lo voy a hacer así para mostrarle algunas opciones que pueden existir para nosotros hacer elementos idénticos. Entonces ya queda así y aquí coloco, cierro y me va dando la distancia donde yo debo de realizar los dobles. Voy sosteniendo de esa forma y creo que así es más rápido. Y de esa forma he realizado el segundo. Voy a utilizar un tapón PVC de 3/4 para ubicar los elementos por medio de tornillos. Voy a tener que hacer 2 agujeros a la par para nosotros apretar bien estos tornillos y evitar que los elementos se muevan. Voy a presentar ambos tornillos. Ubiqué los tornillos. Voy a buscar un pedazo de cable para poder hacer la conexión del transformador de impedancia que voy a utilizar, ya que esta antena fue analizada y ella trabaja con un transformador de impedancia
de 300 a 75 ohm, que es donde vamos a colocar el cable coaxial que llega hasta nuestro televisor. Sacaré ambas puntas y lo voy a introducir por los agujeros previos que ella tenía. De esta forma. Y ambas puntas las voy a colocar de cada lado sin que las hebras vayan a hacer contacto con el tornillo opuesto. De esa forma. ¿Qué le parece? Miren. Ahí está. El paso que sigue es sencillo. Es ubicar los elementos donde están los tornillos. Miren que yo no quise hacer el doblez final debido a que si es un conductor de aluminio es muy frágil, no es maleable prácticamente y con par de movimientos que le haga, se va a quebrar. Entonces, yo lo que hago aquí es que cierro, miren cómo cierra, fíjense lo que le decía y voy a hacer lo mismo con el otro. Fíjense cómo él intenta cerrar y me dificulta el trabajo. Entonces yo voy a doblar uno y como le decía, es muy frágil cuando uno utiliza el conductor de aluminio, no es maleable, en pocas palabras. Entonces vamos a introducir el otro. Voy a aflojarlo un poco para que le dé cabida. Ok, perfecto. Lo voy a introducir al final. Sostendré firme, tratando de mantener la distancia. Ok, ahí. Lo voy a sostener y voy a hacer el giro. Y aquí queda unido ese elemento. Ya puedo terminar de apretar el tornillo. Terminé de ajustar el tornillo y ahora simplemente subo y corto los remanentes de cable. Y ahí tengo el primer elemento unido. Ahora vamos a trabajar. Hice la instalación. Ahora, como le decía, el sobrante de cable lo voy a cortar. Y ahí estamos. Ya nada más es terminar de darle la forma a tu cable si te ha cogido alguna vuelta. Y aquí vamos a hacer la conexión de nuestro elemento. Fíjense, voy a utilizar una reducción de 3/4 a media. Introduzco por acá y debe de quedar así. Y voy a utilizar una T-PVC de media. Introduzco acá. Y finalmente necesito un transformador de impedancia. Tengo este modelo y tengo este otro. Puede usar el que tú tengas. Vamos a ver, miren, si se observa la leyenda ahí. Un UHF, VHF, FM. Un transformador de impedancia. Este pequeño. Me gusta más que este. Entonces es solamente colocarlo aquí.
Ok, terminamos la construcción de una antena muy fácil de realizar, muy simple, sencilla y muy económica, utilizando alambre de aluminio, de cobre o de acero, no importa. Le vamos a dar esta forma con las instrucciones que te di y simplemente con ello tendremos una muy buena antena para ver canales en frecuencia digital y en frecuencia analógica. Hice mi instalación previa de la antena. Ahí pueden ver que está ubicada en un soporte. Correcto. Ok. La idea es primeramente hacer una evaluación y análisis de los canales con ella instalada en el interior y que ustedes tengan el mejor ángulo visual de la pantalla. Luego desmontamos nuestro móvil y entonces verificamos la instalación, cómo quedó y dónde quedó. Fíjense ya cómo la antena comienza a recibir frecuencias, los canales. Vamos a ver este canal que tiende a dar un poco de problema con la visualización. Fíjense, vamos a mover la antena a ver si tenemos algún resultado. Ok, fíjate, moví la antena un poco y fíjese cómo esa señal ya comenzó a verse, igual que esa. Esas son frecuencias que aquí son difíciles de captar, pero cuando nosotros tenemos una antena bien realizada, esos canales tienden a verse. Ya yo sé que esta antena, cuando yo la instale en el área externa de la casa, va a hacer una muy buena función. Se van a ver todos los canales nítidos, por lo que te invito a realizar este proyecto. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Como pueden ver, hemos comenzado el mes con una antena sencilla, realizada con alambre, de aproximadamente 2 milímetros de diámetro. Puedes utilizar cualquier tipo de alambre, el que tú consigas. Recuérdate que tú quieres resolver una necesidad de falta de señal de visualización en tu televisor. Y te estoy dando y ofreciendo opciones y alternativas que realmente funcionan y están al alcance de todos. Si desea colaborar con este canal, puede hacerlo como miembro activo del canal. Con esto nos ayuda a nosotros a comprar los materiales necesarios para seguir innovando y llevándote nuevas propuestas. Entonces, fíjense cómo esa antena aquí en el interior de mi hogar está funcionando. Yo creo que no tengo más nada que decir. Como dicen, para muestra, un botón. Fíjense, ese es un canal análogo como siempre y entiendo que realizando algún movimiento de la antena, esos canales van a tender a mejorar. Pero si la instalo fuera de la casa, se van a ver mucho mejor. Correcto. Canales análogos. Entonces, esos canales por lo general, miren cuando yo muevo la antena, cómo esos canales tienden a mejorar. Pero se van a perder otra frecuencia. Fíjense cómo ese canal mejoró. Entonces, sin más preámbulo, vamos nosotros a realizar la desconexión de nuestra antena. ¿Qué te parece? Entonces, como siempre, vamos a bajar a ver qué otros canales tengo. Bueno, aquí estamos. Vamos a hacer la desconexión de nuestro proyecto. Para esto tomamos el móvil. Ahí tenemos la antena. Observan. Vamos a evitar cualquier situación. Fíjense, vamos a bajar el zoom. Ahí tenemos la conexión, ahí tenemos el cable. Tenemos nuestra antena operando nítida. Vamos a mover acá. Ahí tenemos conectado el cable coaxial que viene y llega a la antena. En realidad aquí no tengo que ocultar nada porque hago las cosas bien para que ustedes puedan realizar estos proyectos. Si yo desconecto desde este punto, vamos a ver, estoy con una mano. Vamos a ver, fíjense, desde ese punto voy a desconectar. Y fíjense lo que pasa. Se va la señal digital
al momento de desconectarlo de la antena, porque en realidad era el cable que estaba trabajando. Mírenlo ahí desgonzado, el cable, es decir, colgante, el cable, porque las cosas se hacen bien. Ha dado mucho trabajo llegar hasta aquí, pero entiendo que ustedes pueden estar aprovechando estos contenidos que estamos llevando. Así que nos vemos en una próxima entrega. Gracias. Nada de truco. Bueno, nos vemos pronto. Hasta la vista. Bye. Por cierto, esta antena la puede utilizar en televisores antiguos, así como televisores